Aquí están pasando muchas cosas en este estudio. ¿Qué es la intuición? La intuición es un don natural. La intuición tiene tres pilares fundamentales en los que se apoya. La primera es la información. Y la información nos llega a través de los cinco sentidos. Por lo tanto, una buena forma de tener una buena intuición es intentando cultivar nuestros cinco sentidos. Es decir, cuando escuches, y eso es algo que creo que deberíamos de pararnos todos mucho a pensarlo, cuando escuches a alguien, escúchalo. No estés esperando que calle para soltarle tu historia. Escúchalo. Que normalmente la gente no tenemos la costumbre de escuchar a los demás. Estamos esperando que nos cuenten lo suyo para contarle inmediatamente nosotros lo nuestro. No, 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 no. Escúchalo, pero escúchalo con atención. Cuando mires, fíjate, mira, no seas mirón, no. Fíjate, mira, observa, sé observador. Hay miles de detalles, hay cientos de detalles alrededor nuestro. Describir en un momento determinado, a primer golpe de vista, que las cosas que están ahí están correctamente colocadas o que están colocadas tal cual las acabas de ver. Tú estás metido en la cama por la noche. Suena el despertador, el oído. Abres los ojos, la vista. Hueles el café, el olfato. Te duchas, el tacto. Si es que los cinco sentidos nos ponen al día en un momento para poder empezar a funcionar cada día, cada día, cada día, cada día. Es decir, si cultivamos esos cinco sentidos, seremos mucho más capaces de percibir mayor cantidad de informaciones de todo tipo. Entonces, en un momento determinado, toda esa información que vamos almacenando se mezcla de una manera absolutamente aleatoria y vas sacando cosas porque has visto un gesto, porque llegas a la oficina, llegas al trabajo, llegas aquí y ves una cara y dices, ha pasado algo. No te ha contado nadie nada, pero has visto una cara, has visto un gesto, has visto un movimiento, simplemente el poner un paso ahí delante. Y dices, aquí está pasando algo raro, no sé lo que está pasando, pero está pasando algo raro. Bien, a partir de ahí tienes otros dos pilares muy importantes, que son la autoestima, uno de ellos. La autoestima. Claro, tienes que creer en ti. Mm. Tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti, ¿de qué te sirve tener intuición? Y luego tienes que tener capacidad de decisión. Si tienes un golpe intuitivo y lo sientes, y cuando tienes el golpe intuitivo se siente y se siente en lo más profundo del estómago, es como una patada en el estómago, es una sensación de vacío, una sensación de vértigo brutal. Hazlo. Capacidad de decisión, dicho y hecho. Si lo siento, lo hago. Si he soñado con este número y no me cabe la menor duda, inmediatamente busco ese número y lo compro. Que oye, que después no pasa nada, pues no pasa nada. Pero eso es básicamente lo que es la intuición. ¿Tiene que ver eso con que el cerebro tiene dos hemisferios y Sí. solamente funcionamos con una parte, con un hemisferio que es el de la lógica, el del mundo diario, el de la... Es que el secreto estaría en armonizar esas dos partes y ponerlos a los dos a trabajar. Es decir, tú piensas que cada una de esas partes del cerebro cubre una función importantísima para nosotros. El izquierdo es el que nos mantiene alerta, el de la seguridad. El derecho es el del riesgo, es el que se atreve, es el que es más atrevido. El izquierdo es el del pasado y el del presente. El derecho es el del presente y el del futuro. Uno es el que trabaja más las matemáticas y la lógica y el otro es el que trabaja más el lenguaje y la filosofía. ¿Hay leyes, tú crees, que gobiernan la vida, nuestra vida? Yo creo que esas leyes nos las vamos haciendo nosotros cada día. Es decir, lo que hicimos en el pasado repercute en el presente y va a seguir repercutiendo en el futuro. Yo recuerdo haber ido hace un montón de años al lado de Samos. Vivía ya se ha muerto el pobre hombre, un curandero que lo llamaban el Pichón de Larín. Samos en Lugo. Aquel hombre te cobraba la voluntad. Bueno, y entonces dije, bueno, pues voy a pasar yo. Yo estaba sanísimo, a ver qué me dice. Me sentó en una silla muy serio, la boina calada hasta los ojos, hablando en gallego cerrado. La hija me tuvo que traducir muchas cosas porque yo en aquellos momentos no entendía prácticamente nada de lo que me había dicho. Simplemente me cogió por las muñecas, me levantó los brazos arriba, me hizo poner las palmas contra las palmas, me volvió a bajar los brazos, me volvió a subir arriba y me empezó a dar una serie de historias. Usted tiene problemas porque no sé qué, porque no sé cuándo, no sé qué más. Total, el resumen era que yo tenía problemas con el riñón, que yo tenía problemas que entonces no me podía bañar en 15 días. Claro, él te estaba dando en aquellos momentos todas las prácticas que normalmente un gallego tendría que hacer para lavarse, es decir, en donde vivía este señor, para lavarse tenían que salir al pilón fuera. Claro, para los riñones, el frío es lo peor del mundo. Entonces, usted durante 15 días no se puede bañar. ¿Cómo no me voy a bañar en 15 días, hombre de Dios? Bueno, pasaron 2 meses de esto. Y un buen día estoy yo en casa, me estoy desvistiendo, y al quitarme los calcetines veo que el calcetín me ha dejado marca
en la pierna, en la pantorrilla. Y digo, qué cosa más rara. Y como yo tenía un hermano que estaba trabajando en la ciudad sanitaria en Oviedo, dije, voy a ver, digo, oye, que me pasa esta historia, que ¿esto de qué es? Y dice, oye, vete a ver al nefrólogo. Y ya con lo del nefrólogo ya dije, oye, el pichón del Ari. Y voy a hablar con aquel paisano, me hacen un análisis de orina y me dice, retienes muchísimos líquidos, tienes que beber muchísima mayor cantidad de agua y haces el favor de empezar a tomar en condiciones como mínimo 1,5 litros de agua al día para que limpies bien. Ya verás cómo se te quita ese problema de las piernas. Tenía razón el paisano. Tenía razón el paisano. Tenía razón el paisano. Y no era médico. Y yo creo que si sabía leer lo justo, te lo digo en serio. ¿Vamos a la práctica? Vamos a la práctica. Vale. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Tienes unos ojos muy comunicativos y muy expresivos. Mira, ¿ves esa llave que está ahí al lado tuyo? Sí. Te voy a hacer una pequeñísima demostración de qué es lo que pretendo que tú hagas. Yo la llave la coloco sobre la palma de la mano y simplemente pienso que la llave gira. Y la llave poco a poco gira. Tú te das cuenta cómo poco a poco se va levantando. Y cómo va girando, sobre todo lo puedes ver ahí en el extremo, Sí. que la llave gira. Fíjate cómo está girando. Sí, lo veo. Fíjate. Se trata de pensar que la llave tiene que girar y sigue girando. Esto que yo acabo de hacer, quiero que lo hagas tú. Y si no No. sé si podré. Sí, sí podrás. Marifé, compañera de los servicios informativos también. Entonces, lo primero que quiero que pienses es que tú puedes mover esta llave. Piensa que esa llave comienza a separarse, comienza a despegarse de ahí y empieza a girar poco a poco hacia aquí. Muy despacito. Que vaya girando hacia aquí. Eso es ahora. Ahora, un poco más. Estamos todos levantados viendo más, cómo se mueve esa un poco más. llave. Venga, un poquito más solamente un poquito más. Dios mío, ahora se ha movido absolutamente del todo. Marifé, cuéntanos, que yo casi me lo pierdo. ¿Cómo ha sido? De repente... La notaba que se movía. Lo que pasa es que yo intentaba visualizarla y no sabía muy bien por dónde iba, pero como notaba que se movía, digo, pues sí que se está moviendo. Entonces, como que empujaba. Y luego ha pegado un salto y se ha movido sola, ha dado toda la vuelta entera. Sí. Mira, Marifé, vas a hacer lo siguiente. Me gustaría que pusieras el nombre conocido, el nombre popular de cualquier personaje famoso de la historia. ¿Conoces la nacionalidad, el país en el que nació, al que perteneció este Sí. personaje? Sí. Quiero que utilices imágenes. Es decir, lo primero que te pido que pienses es en una postal de ese país. Ya tienes la imagen. Sí. Sin dejar de mirarme a los ojos. Algo así. Sí. Se lo enseña y coincide. Sí, coincide. Coincide. Bueno, no sé si Bueno, decir lo que ya es. No lo digamos hasta Vale. el final. ¿Conoces la profesión del personaje a qué se dedicaba? Sí. ¿Tienes claro cómo se vestía ese personaje? ¿Y tienes claro qué objetos utilizaba ese personaje? Puedo tenerlos. Puedes, Los intuyo, sí. los intuyes más o menos, ¿no? Estoy escribiendo diferentes cosas sobre un papel, estoy escribiendo diferentes palabras. ¿Qué lleva esa persona? ¿Qué traje lleva? Como si fuese una túnica. Como si fuese una túnica. ¿Qué objetos ves tú a su alrededor? Pues vería una pluma, un papiro, un libro. No me digas que lo has escrito eso en el... Anthony. Me lo enseña. Túnica o toga, ponía papeles escritos, algo para escribir. La madre que... La pecera la tenemos ahí delante. La pecera, Sí. la pecera para las personas que están oyéndonos es ese lugar en donde están todos los técnicos, gracias a los cuales todos ustedes nos pueden oír. Son los que nos van dando las voces en los micrófonos y los que cuando tenemos mala voz, como es el caso mío de hoy, me lo ponen de tal manera que parece que tengo una voz aterciopelada y maravillosa. Pero bueno, imagina que esta pecera que tenemos delante fuera una pizarra, una gran pizarra. Entonces yo quiero que imagines que tienes un trozo de tiza en tu mano derecha. Entonces, sin hacer ni un gesto, ni con tu mano, ni con tu cuerpo, ni con tu cara, ni tan siquiera con tus ojos. Entonces quiero que pintes la primera de las letras del nombre de ese personaje y quiero que lo hagas ahora. Vale. ¿Qué letra acabas de pintar? La A. Como esta. No la pintaba así, pero... Pero la vamos, misma una letra. Bien. Al lado de la A, quiero que pintes la segunda de las letras y quiero que lo hagas ahora.
Al lado de la segunda quiero que pintes la tercera y quiero que lo hagas ahora. Al lado de la tercera quiero que pintes la cuarta y quiero que lo hagas ahora. ¿Eso es una S? Sí. Bien. Ya está, ya está, ya está. No necesito más. Parecía el Partenón, ¿verdad? Parecía el Partenón. Parecía el Partenón. ¿Estás de acuerdo con que es el Partenón? Sí, eso parece, Bien. sí. Estamos de acuerdo que tenía una túnica, que escribía en papeles, que utilizaba elementos para escribir. Tú decías una pluma. Por primera vez dinos en quién estabas pensando. En Aristóteles. Y está escrito en la libreta Aristóteles. Tú tienes poderes, tío. Bueno, hombre, si tú lo quieres, yo esta noche para ti tengo poderes. Gracias, es un Aunque placer. al final se quedará todo en que, como siempre, no se olviden que mi nombre es Blake y que todo lo que han oído esta noche ha sido producto de su imaginación. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Un viaje que nos va a llevar a hablar de los nazis, uno de vuestros temas favoritos. Por aquí estuvo Felipe Botalla, un investigador estudioso de la historia, y nos dio algunas claves de los nazis que nos dejó muy sorprendidos. Escuchar. Nos hemos llevado una gran sorpresa con el personaje que esta noche os queremos dar a conocer. Es escritor, aparte de otra serie, muchas otras cosas que ha hecho en su vida. Nació en Londres y sobre todo ha escrito libros medio novelados, dice él, acerca de la Segunda Guerra Mundial y de cosas absolutamente interesantes. Buenas noches, Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar en tu programa. Felipe Botalla. Muchísimas gracias. ¿Naciste en Londres? Sí, mi familia trabajaba en aquella época en Inglaterra Sí. y nací allí. Entonces tengo mucha vinculación con Inglaterra, he trabajado también allá un tiempo, por lo tanto, pues parte de mí es inglesa, parte de mí. Y catalán porque también estás en Cataluña. Sí, de hecho vivo en Cataluña de siempre, ¿no? Entonces también hablo catalán, evidentemente, y bueno, Cataluña es mi tierra junto con España, ¿no? Bien. Pues con todo. Trabajabas en multinacionales y has viajado por diferentes países, sobre todo árabes. Bueno, he estado viviendo en Inglaterra 4 años, trabajando, y luego estuve en Oriente Medio también 4 años en el Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. Sí, en Irán. Ya. ¿Y por qué? Dime, perdón. ¿Qué hacías en Irán? Yo era traductor de inglés técnico para topógrafos e ingenieros. Irán, vaya Una país. obra inmensa. Vaya país, ¿no? Bueno, de hecho, con la guerra Irán-Irak, pues regresé precipitadamente a España, ¿no? Ya. ¿Y por qué te ha interesado tanto el tema de la Segunda Guerra Mundial y Hitler? Me ha interesado siempre, desde muy pequeño. Es decir, que es una cosa que, no sé, quizás pues me gustó la guerra. No sé, pues claro, yo decir esto puede ser un poco políticamente incorrecto, ¿no? Pero creo que tiene interés el saber qué pasó en la guerra para quizás encontrar algunas respuestas de lo que puede pasar hoy, ¿no? Y un poco este interés, más lo que en multinacionales pude aprender de investigación de mercados y aplicando un poco este sentido, pues eso me llevó a investigar aspectos poco conocidos de la guerra. Y has publicado 3 libros hasta ahora, hablando de diferentes cosas, la Operación Hagen, la Operación Cronos y la Antártida, una batalla que no existió, algo así se llama, no tengo aquí. Sí, de hecho, efectivamente, es una trilogía que comienza con Operación Hagen, que es un bombardeo atómico. La segunda fue Antártida en 1947, que es la batalla que supuestamente hubo en Antártida entre alemanes y americanos. Y finalmente Cronos, que es un libro que salió ahora en junio, que trata de la física, vamos a llamarla exótica, que utilizan los alemanes, ¿no? Súper interesante los 3, pero a nosotros nos interesa mucho más la base histórica que sabemos que Claro, tienes. Has investigado, dices que no puedes revelar tus fuentes. Bueno, algunas de ellas, otras sí, evidentemente, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué esa fascinación por el personaje de Hitler? Quizá por todo el poder que tuvo. Bueno, a ver, el personaje en sí mismo no es lo que me interesa más, es decir, las circunstancias que estaba Hitler allí, ¿no? Y quizás él fue el que le dio dinamismo a todo esto. De hecho, a mí lo que me interesa mucho es la gran diferencia técnica entre un ejército y otro, entre la técnica que utilizaban los alemanes, que parte ya se pudo ver ya en la guerra, y la diferencia que había con los aliados, por ejemplo, ¿no? ¿Había mucha diferencia? Sí, evidentemente, desde los aviones a reacción, pasando por cohetes, más muchas armas que estaban todavía en la mesa de los delineantes y que hoy pueden verse pues en dibujos futuristas. Eran increíbles, ¿no? Unos aviones, unos submarinos brutales, ¿no? Se decía que incluso... Perdona que te corté a ti. Sí, no, por favor. Se decía que incluso los nazis habían desarrollado platillos volantes.
Bueno, de hecho no es tan extraño. Hay patentes de los años 20 de naves circulares. Es decir, a ver, un avión puede ser circular. Es un diseño perfectamente aerodinámico. Lo que pasa es que se ha asociado del año 47 a los marcianos, ¿no? Pero es un tipo de nave que no tiene nada de particular, entiéndeme. Lo que pasa es que hemos estado sometidos a un bombardeo marciano tremendo, ¿no? Vamos, si quieres, un poco hablando por partes. Operación Hagen, ¿qué era su operación? ¿Qué significaba? Operación Hagen, bueno, es el bombardeo alemán que yo sostengo que hubo y que de hecho se lanzó una bomba atómica en Tunguska en 1945. ¿En Tunguska? Tunguska, sí, es un nombre muy evocador, sí, ¿no? sí. Es un nombre muy evocador. De hecho, yo parto de la investigación que he hecho y siempre había oído hablar que los alemanes nunca habían conseguido nada con la bomba atómica. Y yo creo que esto no es cierto. No solamente no es cierto, sino que además hay muchos documentos que están hoy todavía clasificados sobre el tema atómico alemán. Claro, la pregunta es por qué, ¿no? Y entonces sí que voy a indagar que ya en la toma de Sebastopol ya se usó artillería medio atómica, medio convencional. En la batalla de Kursk se llegó a lanzar una bomba que era mixta, también lo que hoy llamaríamos una bomba sucia. Luego en la isla de Rügen, el 12 de octubre del 44, se hizo una prueba atómica que hubo un periodista italiano, Luigi Romersa, que fue testigo de ella, y que además dejó sin luz todo el norte de Alemania y se registró en sismógrafos en Suecia. Y finalmente fue la bomba de Tunguska, ¿no? Amén de que las bombas que se lanzaron sobre Japón eran bombas alemanas capturadas. ¿Sí? La de Hiroshima y Nagasaki, ya lo creo. Espera, cuéntanos eso. Bueno, o sea, de hecho, perdón, ibas a decirme algo. Te iba a decir que esas dos bombas no eran un desarrollo de los americanos, sino que habían capturado tanto la de... Además eran diferentes, una era de plutonio y otra era... Una era de uranio, Little Boy, y la otra de plutonio, el Fat Man. Sí. Exacto. De hecho, sí, hay una cosa muy curiosa. Bueno, aparte de que sí que efectivamente hubo un proyecto americano que era el proyecto Manhattan, que lideró el Oppenheimer. Estos no llegaron en tiempo y forma a la bomba atómica, o sea, hubiesen llegado con más tiempo, esto es verdad, pero no llegaron. Entonces, algo que facilitó mucho el desarrollo rápido de la bomba atómica americana fue precisamente toda la investigación alemana que ya estaba en marcha. Y de hecho piensa que detrás de las tropas de primera línea iba todo un grupo de secreto, que era la Operación Alsos, que fue todo lo que fue recoger toda la tecnología científica, etcétera, y llevarlos a Estados Unidos corriendo, ¿no? O sea, todo lo que iban descubriendo rápidamente, pues sabían que había un auténtico filón, se lo fueron llevando. Entonces las bombas que tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki eran bombas alemanas. ¿Se las quitaron a ellos? A ver, aquí hay varias conjeturas. Una es que hubo un general, que es el general Kammler, que es un personaje que sale en mis libros, un personaje real, que yo creo que debió hacer algún tipo de trueque con los americanos. Ya al final, estoy hablando de abril-mayo del 45, Y entonces yo creo que a través de mucha tecnología que entregó, más las bombas, creo que esto le permitió luego ser libre, vamos a decir, ¿no? O sea, que hubo algún trueque. De hecho, hay una cosa muy curiosa que dijo Oppenheimer, que era el director de todo el proyecto Manhattan, nada, en el año 46, año 47, que eran unos años muy buenos porque la gente hablaba de forma cándida y como que estaban con la alegría de la victoria, pues decían cosas que hoy serían imposibles de decir, ¿no? Y entrevistaron a Oppenheimer en el 46 y le preguntaron que cómo es posible que la bomba de uranio, la primera, no la hubiesen probado jamás. Pues además esto es verdad, o sea, los americanos jamás probaron la bomba de uranio. Y digo, ¿cómo es posible que ustedes preparen una bomba y la lancen directamente sobre el enemigo? Dice, bueno, es que no hacía falta probarlo porque ya lo habían hecho los alemanes. O sea que esto lo dijo en una entrevista a Oppenheimer, ¿no? Es decir, que sabían muy bien pues lo que tenían entre manos, ¿no? Y así fue. Entonces, la de plutonio, por ejemplo, sí que ya los americanos llegaron a hacerla explotar, pero todos los sistemas de ignición de la bomba, que tenían que trabajar prácticamente a la velocidad de la luz, fue un desarrollo alemán también que capturaron en un submarino, rumbo a Japón, por ejemplo. Parecen de locos las cosas que dices, pero sabemos que no estás loco. Sabemos que no estás loco. Es decir, que los alemanes habían desarrollado una tecnología muy superior a la de los aliados. ¿Por qué no ganaron la guerra entonces? Esa sería la pregunta. ¿Por qué no utilizaron esas bombas antes y machacaron a Estados Unidos? Esa es una pregunta lógica, ¿no? Efectivamente ellos desarrollaron la bomba atómica según sostengo yo. Lo que pasa es que no tuvieron en cantidades suficientes y además Hitler tenía una visión, yo diría una cosmovisión. Entonces él cuando tuvo la bomba disponible, lo que hizo fue lanzarla en plan aviso. Es decir, si tú coges Praga, de donde salió el avión, y coges Tunguska, verás que son 5.500 kilómetros. Si coges Kristiansand, que es la base alemana en Noruega más septentrional, la distancia entre Kristiansand y Nueva York es de 5.500 kilómetros. Es decir, si hacían explotar una bomba en Rusia, con lo cual ya hacían parar la ofensiva rusa, evidentemente Stalin, eso creía Hitler, pues avisaría a los americanos diciendo, bueno, aquí acaban de tirarme una bomba inmensa, ¿no? Dice, estos tíos pues pueden llegar muy lejos.
con lo cual teóricamente él pensó que bueno, que pararían la ofensiva y se abriría una mesa de negociaciones, ¿no? Efectivamente, cuando se lanzó la bomba, la ofensiva rusa se paró durante varios días. Esto es verdad. Incluso hubo un discurso de Hitler, que lo radió Goebbels en la radio, en el cual pedía perdón a Dios por haber utilizado un arma totalmente fuera de lo convencional. Esto está registrado también en voz. Y que la ofensiva rusa se paró, es cierto. Incluso la última visita que hizo al frente Hitler fue precisamente a principios del 45, después de la bomba, que fue una cosa muy curiosa porque él hacía muchos meses que no visitaba el frente. O sea que hubo un momento que parecía que había un punto de giro, digamos, ¿no? Lo que pasa que Stalin vio que no había más bombas, esperó evidentemente, no había más bombas y ya se lanzó sobre Berlín, que según el escritor Anthony Beevor fue una toma atómica, porque efectivamente los rusos lo primero que tomaron de Berlín fue el barrio de Dahlem, que es donde estaba el Instituto Kaiser Guillermo, donde se desarrollaba una buena parte del proyecto atómico alemán. Qué curioso. Sí, sí. Cuando dices Tunguska, hubo una explosión en Tunguska, pero creo que fue en 1920, me fallan mucho las fechas. A ver, sí, lo de Tunguska fue en 1908. En 1908 sí. hubo una actividad meteorológica muy fuerte, con meteoros muy potentes. Esto es verdad, esto es cierto, ¿eh? Lo que pasa que, a ver, ¿qué sucedió? Cuando los alemanes lanzaron la bomba sobre Tunguska, Stalin se dio cuenta que aquello podía demostrar debilidad rusa, porque bueno, habían permitido que cayese una bomba así. Entonces, en aquella época ya los americanos empezaron a utilizar aviones de mucha altitud para tomar fotografías topográficas del enemigo, digamos, ¿no? Y ya estaban usándolo sobre Rusia. Entonces, ¿qué hizo Stalin? Stalin montó todo un tinglado donde si los tíos fotografían Tunguska y veían que allí había explotado algo, que eso fotográficamente se podía detectar, él montó todo el show de Tunguska, incluso apareció en la historia oficial rusa, que te puedes imaginar, apareció una especie de explorador llamado Kulik, que dice que en los años 20 pues el tío llegó hasta Tunguska y bueno, que aquello era un meteorito. Claro, tú puedes imaginarte en los años 20 viajar desde Moscú hasta Tunguska y con la guerra civil que había en Rusia entre los blancos y los azules, que eran los comunistas y los partidos del zar, era muy difícil viajar por Rusia, además a un sitio absolutamente desconocido. El tío iba entre un trineo, era una historia totalmente que no se sostenía. Entonces, claro, si tú te fijas en las fotos que hay de Tunguska, todas vienen a partir del año 45. Y tú cuando tienes una bomba atómica, por ejemplo, si hubiese sucedido en 1908, a los 3 o 4 años ya hay una regeneración de la flora. Esto está comprobado en explosiones atómicas que ha habido, ¿no? Sin embargo, la bomba esa que decían de 1908, las fotos que habían eran de árboles totalmente derribados, como si hubiese acabado de suceder, ¿no? Lo cual era imposible. Es decir, había sucedido en aquel momento, evidentemente, pero no en 1908. Y esto es lo que yo sostengo, ¿no? O sea que las fotos que nos han mostrado de Tunguska son siempre a partir del 45. Se relacionan con esa bomba atómica que tú dices que explotaron los... Entonces las vendieron como eso es el efecto del meteorito de 1908, que era imposible. O sea, habían pasado casi 40 años, ¿no? Es decir, eso hubiese regenerado ya la Tierra en aquel momento, seguro, segurísimo. Qué curioso. ¿Por qué no siguieron? Bueno, la guerra continúa y de repente tanto los americanos como los aliados rusos, una de sus pretensiones es apropiarse de todos los secretos que tenían los nazis, que eran muchos al parecer, ¿verdad? Sí, evidentemente. Además, bueno, la pretensión era de los ingleses, de los americanos y de los rusos, quiero decir, allí, y franceses incluso. Allí todo el mundo quería apropiarse, fue el botín de guerra, ¿no? Querían apropiarse de mucha tecnología alemana. De hecho, piensa que la pintura antirradar, por ejemplo, de los aviones, la vitrocerámica en la cocina, el microscopio electrónico, los infrarrojos, todos son desarrollos técnicos alemanes. ¿Sí? Claro, lo que pasa que aquí la historia es que nunca se ha dado patente de ningún tipo a los alemanes, ha sido un botín de guerra. Y se dice que la tecnología avanzó después de la guerra más de 50 años de golpe, ¿no? Cosa que creo, además. Mucha gente dice que, avanzó porque el incidente Roswell, ahí cayó una nave extraterrestre y copiaron su tecnología. Sí, eso es lo que explica, claro. ¿Tú crees que salen más de los archivos de los nazis toda esta tecnología? Mira, yo hay una cosa que, a ver, yo no quiero aquí ahora crear un conflicto, pero desde luego todo el tema de los platillos volantes no tiene nada que ver con extraterrestres, es una cosa absolutamente terrestre, ¿no? Y ha sido la forma de ocultar el desarrollo alemán, ni más ni menos, ¿no? Roswell, por ejemplo, es en el 47. El 47 es un año muy curioso, que es cuando sucede la operación High Jump en la Antártida, que es el segundo libro que yo edito. Y el 47 además se crea la CIA. En el 47 es el primer avistamiento de platillos volantes en el Monte Rainier, en Washington, en el estado de Washington. Es decir, es un año, yo diría, de punto de giro, ¿no? Muy interesante, un año muy interesante. Y aparece el incidente Roswell famoso, ¿no? En la de 51. En fin, esta historia que es muy de ufólogos y tal, ¿no? Y yo lo que veo aquí es una actuación totalmente terrestre. Lo que pasa es que ocultan bajo el tema marciano, que además Hollywood se pone en marcha, que es decir, hay toda una especie de movimiento de medios brutal para que, estos
son los marcianos, ¿no? para evitar reconocer que los alemanes pues todavía están funcionando de alguna manera y que disponen de naves pues muy adelantadas a lo que los aviones aliados podían tener, ¿no? ¿Qué otras cosas desde tu punto de vista habían desarrollado también los nazis que salieron después? Se hablaba de que después del 47, de esa supuesta nave y esa tecnología extraterrestre, surgió el microchip y de repente se revolucionaron los aparatos, ya no había transistores, sino que de repente era otra historia. ¿Podía venir también eso de los nazis? Bueno, los nazis desarrollaron ya el ordenador, por ejemplo. Esto lo hizo ya Konrad Zuse. O sea, siempre dice que fueron los americanos con el ENIAC, que era una especie de ordenador que tenía el tamaño de una habitación de no sé cuántos metros cuadrados. Y los alemanes ya utilizaban un ordenador, el Z1, del Z1 al Z4, habían 4 modelos. El Z4 era adelantadísimo y ya trabajaba binariamente, trabajaba con teclado, es decir, tú puedes hacer operaciones matemáticas con él, y se calculaba también trayectoria balística y se hacían los planos de las alas de los aviones, por ejemplo, que eran planos muy complicados en cálculo, ¿no? Claro, todo esto no se sabe, pero fue Konrad Zuse el padre de los computadores, de hecho. Y el transistor, por ejemplo, es un desarrollo alemán. La televisión es un desarrollo alemán también. Quiero decir que hay muchísimas cosas que no se comentan y que al menos la historia oficial pues pasa de puntillas, ¿no? De hecho, yo creo que si esto le diesen algún tipo de comentario, se demostraría palpablemente que aquel régimen tuvo algo de bueno. Es decir, todos sabemos que el régimen de Hitler ha sido demonizado hasta la extenuación, ¿no? O sea, hay un momento que esto es imposible, coño. O sea, es imposible que todo sea malo. Hay algo que es imposible, ¿no? Entonces, claro, aplicar algo positivo a ese régimen pues es ir en contra de la historia oficial, ¿no? Y esto pues no se reconoce en la actualidad, así de claro, ¿no? Ya. Ellos hicieron también, como decías antes, platillos volantes. Sí, llegaron a fabricar pues varios modelos, efectivamente. Lo que pasa es que no una cantidad ni mucho menos suficiente, porque además eran naves que estaban en desarrollo, habían diferentes tipos, habían diferentes materiales de construcción. Esto lo explico en Hagen, hay toda una historia de los discos voladores alemanes y con los diferentes modelos que hubo, ¿no? Y luego ya aparece una serie de mitos que yo aquí me aparto, que se hicieron viajes fuera de la órbita terrestre, la Luna, en fin, entonces eso te iba a preguntar. Dicen que llegaron hasta la Luna y todo. Sí, no, incluso Marte, y además tengo por la tripulación que iba, las fechas, todo. Pero ¿Sí? Bueno, esto se iba buscando y hablando con gente, pues aparecen datos muy curiosos, ¿no? Pero que yo esto, a ver, lo pongo a tela de juicio, ¿no? Lo de la Luna es una cosa muy curiosa también, ¿no? De qué ha pasado en la Luna. Si realmente llegaron, yo siempre me hago la pregunta ¿por qué no han vuelto, verdad? De por qué no han vuelto, ¿no? O sea, claro. Es muy sencillo, ¿no? No, pero además no solamente si no han vuelto, que no han vuelto, evidentemente, sino que además en vez de construir una estación orbital a la Tierra, que es una cosa costosísima y complicadísima, tenemos una estación orbital que es la Luna, que está a 350.000 kilómetros de aquí, y de ahí puedes lanzar cohetes a donde quieras. O sea, no hace falta construir nada en órbita. Es complicadísimo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo construyen en la Luna, no? ¿Y por qué? No sé, porque quizás hay algo en la Luna, ¿no? Qué curioso. Quizás hay algo. Qué curioso. Quizás no han llegado nunca, ¿no? Esa es la otra pregunta, ¿no? Mucha gente lo cree, que no han llegado. Yo personalmente tengo serias dudas después de que hayas a la Luna, ¿eh? Yo creo que es un bluff muy potente, hecho en un momento de Guerra Fría, y que sobre todo hablaba de la potencia americana. Claro, ellos no podían fallar. Si los rusos envían el primer Sputnik, ellos tienen que llegar a la Luna, ¿no? O sea, hay un tema de vanidad también, ¿no? Por en medio. Ya. ¿Por qué no ganaron la guerra si tenían toda esta tecnología y toda esta estructura? ¿No les dieron tiempo? Piensa una cosa. Desde el momento que... yo en el tema de la guerra, una parte que me gusta mucho es a partir del desembarco de Normandía hasta el final. Es decir, y si te fijas, a partir de Normandía son todo batallas para ganar tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? Ganar tiempo para desarrollar a toda velocidad todos estos desarrollos. Que de hecho, cuando hubo el atentado de Hitler el 20 de julio de 44, el general Kammler, que de hecho fue el tercer personaje del Tercer Reich, lo que pasa es que es un personaje prácticamente desconocido y es real. Y este hombre pues fue nombrado responsable de todos los proyectos ultrasecretos alemanes. Y este hombre en cuestión de menos de un año le dio un impulso a todo brutal. O sea, lo que pasa es que claro, ya no llegó a tiempo, ¿no? Piensa que además el Reich, a medida que la guerra se iba haciendo más potente, se iba empequeñeciendo, ¿no? Como es lógico. Y esto pues hubo muchos problemas de materias primas, hubo muchos problemas de transporte y hubo cosas que no llegaron a destino, ¿no? Y esto provocó muchos problemas, pero la idea sobre todo a partir de Normandía era ganar tiempo, claramente, ¿no? Claramente, al coste que fuese, ¿no? Para poder desarrollar en cantidad suficiente armas muy modernas y muy potentes, ¿no? Hacemos una mínima pausa para que los estudiantes vayan digiriendo todo eso que le vas metiendo. Sí, casi que sí. ¿Quieres entrar en los otros mundos? Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos.
Aquí en Radio Nacional esta noche viajando con Felipe Botalla hacia algunos misterios que nos han contado de la Guerra Mundial. Hitler era un apasionado, obsesionado con las cuestiones religiosas y objetos de poder. Y parece ser que había un plan, así lo cuentas tú en otro de tus libros, Operación Cronos, un plan para intentar acceder, capturar, tener el Arca de la Alianza. ¿Qué es este plan, Operación Cronos? A ver, sí, como tú dices muy bien, Hitler y sobre todo las SS tenían varios proyectos, digamos, en marcha, que era mediante algunos objetos sagrados, desde la lanza de Longinos, pasando por el Santo Grial y yendo hasta la Alianza y muchas otras cosas, quiero decir que no terminaba aquí. Yo lo que en Cronos, la puerta del tiempo, lo que yo explico es precisamente el tema de la Alianza. Evidentemente yo huyo de cualquier historia con Indiana Jones y toda esta historia. O sea, la Alianza sí, lo que pasa que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, lo que yo ligo es un tema de proyectos alemanes militares de las SS. Concretamente en el 42 hay un proyecto que se llama Cronos, que quiere decir tiempo, es el dios del tiempo griego, un nombre muy curioso para un proyecto militar. Luego había otro proyecto ligado a este que se llama Tor, que en alemán es puerta. La puerta a tiempo es una cosa que es muy sugerente, ¿no? Y luego había un tercer brazo de este proyecto que se llama Landenträger, que quiere decir quien lleva la luz, quien porta la luz, ¿no? Como alguien que pudiese entrar en el tiempo con luz y ver, ¿no? De alguna forma, que son, repito, nombres muy sugerentes, ¿no? Y además estos proyectos estaban bajo un epígrafe militar alemán que en aquella época quería decir, pues, decisivo para la guerra. O sea, era un proyecto necesario para la victoria. Por lo tanto, no tenía restricciones de obtención de material, gente que hiciese falta, en fin, había que hacerlo por narices, por decirlo así, ¿no? Y entonces, últimamente se han desclasificado algunos documentos. Cuidado que todo esto todavía está clasificado, quiero decir, no creas que es de fácil acceso, sino que si no hablas con testigos o con gente que tuviese algo que ver, es muy difícil, ¿no? Entonces hubo un proyecto de una máquina del tiempo, ya que ellos trabajaban una física totalmente distinta, muy adelantada, una física exótica a nuestros estándares actuales, y muy alejada de lo que ellos llamaban la física judía, ¿no? De Einstein, Oppenheimer y toda esa gente. Entonces, esta máquina que se llama la campana, la pusieron en marcha en el 44, a mediados del 44, pero lo que pasa en las primeras pruebas murió mucha gente porque emitía radiaciones y era terrible, se ve. Hicieron varias pruebas hasta que fue mejorando la seguridad, y me consta que hubo 2 traslados de equipos, y la pregunta es a dónde fueron, ¿no? Entonces yo lo que hago aquí es una recreación de lo que podía haber sido uno de los proyectos, que no me sorprendería nada, que fue recuperar el Arca Alianza en Etiopía concretamente, ¿no? Que es donde dicen que está. Es decir, hasta ahora lo que has contado son datos históricos, después tú empiezas un poco a fabular, pero datos históricos de todos esos proyectos. El proyecto Thor, Cronos, son proyectos auténticos, históricos, ¿verdad? El proyecto Cronos es real, o sea, existe. Hubo un proyecto alemán llamado Cronos, otro se llamaba Thor, que es puerta, y ligados entre ellos, además. ¿Y no se sabe a dónde pudieron ir con ese desplazamiento? No se sabe. ¿Se sabe que lo consiguieron el traslado? Bueno, parece que trasladaron a alguien, o por lo menos un equipo. La pregunta es a dónde fueron, ¿no? Y si realmente regresaron o siguen allí. No lo sé esto. Este es un punto que no soy capaz de responder en este momento. Estoy en ello, pero no soy capaz. Sin embargo, en el libro, esto lo ligo con lo que llaman la arqueología imposible, ¿no? Como sabes, hay objetos que se han encontrado en estratos rocosos imposibles, ¿no? Sí. Por ejemplo, desde unas huellas de zapatos pisando unos trilobites hace 300 millones de años. Claro, la pregunta es quién hacía safari entonces, ¿no? Hasta un cráneo de 38.000 años con un disparo en la frente de un 762, que es armamento militar alemán, por ejemplo. Hasta unos dibujos que hay en Abidos, en un templo egipcio. Los he visto yo también. Claro, con helicópteros, tanques, claro. La pregunta es qué vieron los egipcios, ¿no? Porque los egipcios solían representar cosas que veían, ¿no? Ya. Espera, lo del cráneo, ¿se ha sabido el tipo de calibre de bala que era? Sí, fue analizado por un forense alemán y era un 762. Y la bala penetró y el cráneo por detrás está todo reventado, o sea que la bala salió por detrás. ¿De cuántos años de antigüedad estamos hablando? 38.000. 38.000. Evidentemente, ¿quién estaba ahí? Claro, la pregunta es quién estaba ahí, ¿no? Y luego en un museo en Moscú hay la cabeza de un buey, un bóvido, que lleva un disparo también, y el forense determinó que se había recuperado ese bóvido, ¿no? Ese buey, digamos. O sea, se ve que se curó. ¿Y tú crees o sugieres que a lo mejor son estos viajeros del tiempo que han podido estar ahí? Alguien estuvo ahí, ¿no? Lo que pasa es que esto la arqueología oficial pues lo niega y considera que son cosas sagradas, cultos a la fertilidad, en fin, estas tonterías que cuando no saben qué decir, pues dicen eso, ¿no? Ya está. ¿Vale? Tipo curioso, nuestro invitado, Felipe. ¿Se plantea que pudieron viajar a algún otro sitio? No hay ningún dato absolutamente de esos dos. No dispongo traslados de él. Lo que pasa es que yo lo que opino, conociendo un poco todo aquello, más o menos, hasta donde he sido capaz, sí que me consta que si esta máquina se puso en marcha, debió ser para conseguir cosas de tipo sagrado, como comentábamos antes, o bien para alterar
el curso de los acontecimientos, que es otra cosa que yo propongo en el libro Cronos, ¿no? O sea, al margen de la Arca Alianza la fueron a buscar por algún motivo, ¿no? Y es lo que yo expongo en el libro, ya novelado, evidentemente, ¿no? Felipe, ¿dónde puede estar esa máquina ahora? Bueno, hay varias conjeturas. Una es que el general Kammler huyó con ella en un avión, en un 6 motores, el último que quedaba en Praga, y con él voló. Era un avión que era capaz de ir desde Alemania hasta Japón, ya en aquella época, ¿no? Se sabe que llegó a Barcelona, concretamente, ¿sí? Hizo una parada técnica aquí, y de aquí ya desapareció. Se supone que fue hacia el sur, ¿no? Hacia América del Sur. América del Sur puede ser la Antártida, y junto a la máquina había más de 10 toneladas de documentos técnicos y planos y material. Y otros dicen que la máquina está hoy en unas minas abandonadas en Polonia. ¿En Polonia? Sí, porque en Polonia hay todavía restos de una instalación que debió contener algo muy potente, incluso con unos ganchos de acero brutales, que debía de mantener algo quieto, muy bestia, ¿no? Sí, en Polonia concretamente. Se cuenta también que los nazis, antes de cuando vieron que estaba perdida la guerra, escondieron muchos de sus secretos, incluso tesoros en Centro Europa, ¿verdad? Sí, eso se dice en algún lago, hablan del oro nazi, hablan de muchas cosas, sí, e incluso en cavernas, digamos, antiguas fábricas. Ellos llegaron a perforar pues muchas montañas bajo granito. Por ejemplo, General Kammler era un experto, era un ingeniero, un doctor en ingeniería, y este era un experto en temas de cavar, digamos, ¿no? Entonces tenía equipos de gente que cavaba a velocidad de vértigo, ¿no? Y llegó a hacer una instalación que se llama Jonastal, que tenía más de 25 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, pues bajo tierra, y todo esto bajo montañas de granito. De allí construían buena parte de los cohetes y muchos proyectos, entre ellos Hagen, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué toda esta información clasificada no se ha desclasificado? ¿Quién tiene todos esos documentos? Bueno, esa es la pregunta, porque los americanos dicen, los ingleses dicen que son datos que hoy podrían afectar a la seguridad nacional. Claro, la pregunta es por qué, 70 años después. Y piensa que hay más de 300 millones de documentos clasificados todavía hoy de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? ¿300 millones? Sí, más de 300 millones. Entre Rusia, América, Inglaterra y Francia hay más de 300 millones. Claro, y la pregunta es ¿por qué? Ya. Hacía referencia antes a Indiana Jones. En una de las escenas al final se ve una increíble nave gigantesca donde metían todos los inventos. ¿Y podía estar ahí? Aquello seguramente es una de las cosas más verosímiles de la película. Ya, por eso te lo digo. No, sí, yo cuando vi aquello, para mí tenía todo el sentido, ¿eh? Ajá. O sea, yo estoy convencido que ellos tienen cosas que no dirán, y ya está, ¿no? Y las tienen guardadas en algún sitio, y aquí se acaba el tema, ¿no? Entonces, hay documentos que, por ejemplo, la operación High Jump, que todavía está clasificada, no se sabrá hasta el año 2035, ¿no? ¿Qué pasó en la Antártida, no? Es decir, no sé por qué no lo puedo saber, ¿no? Es decir, son cosas muy curiosas. Por lo tanto, aquella escena que tú comentas, y es verdad, para mí era la más realista de toda la película, ¿no? De largo, además, ¿eh? De largo. En un momento nos vamos a la Antártida. Gracias. Cuando se estaba perdiendo la guerra, se sabe, aparte son datos históricos, que algunos submarinos alemanes llegaron a aguas argentinas y aguas incluso mucho más al sur, en la Antártida. ¿Es cierto? ¿Algún dato de esto? Sí. Después de la guerra, entre junio y julio, llegaron 2 submarinos concretamente, y luego se comenta que llegaron 2 más todavía. Lo que pasa es que esto de momento nadie dice que sea así, pero parece que sí. Y luego hay muchos registros de submarinos operando en las aguas antárticas, que no eran aguas, digamos, militares. O sea, había batalla en el Atlántico, pero no en aguas heladas como en la Antártida, ¿no? Y ya en el 38 los alemanes hicieron una expedición de un barco, se llama Schwabenland, que fue a la Antártida y se apropió de no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero marcaron aquella zona como Nueva Suabilandia, y ahí es donde estaba la base, la base 211 alemana, donde estaba esta fortaleza, digamos. Incluso Dönitz, el gran almirante Dönitz, dijo que ellos habían construido una especie de Shangri-La en el sur para el Führer, ¿no? Por ejemplo. O sea que esto ya en el 43 lo decían, ¿no? ¿Era una base secreta? Sí, aparentemente sí. Entonces, ¿qué confirma esto? Bueno, pues que luego hubo la operación High Jump, que comentaba yo que comento en antes de 1947, y que fue una operación militar de 13 barcos de guerra, incluido un portaaviones y un submarino, 5.000 soldados, aviones y tal, oficialmente para probar el armamento en condiciones extremas de frío, y extraoficialmente pues para eliminar pues la base alemana, ¿no? Si ellos querían probar en extremo frío, podrían haber sido pues no sé a Polo Norte o a Groenlandia, ¿no? Que lo tenía muy cerca. Esto eran 15.000 kilómetros hacia el sur, ¿no? Una animalada. Lo que pasa es que esta operación estaba dirigida por el almirante Richard Byrd, que era un personaje legendario americano, un gran héroe americano como Lindbergh, con estos tíos, un gran explorador antártico, había ido muchas veces a la Antártida. Y
y además el secretario de la Marina, Forrestal, pues estaba implicado el almirante Nimitz, estaba implicado el presidente Truman, quiero decir que era un proyecto de primera línea, ¿no? Y bueno, fueron allá, la idea era estar allí varios meses, pero a las 8 semanas regresaron todos, habían perdido aviones, murió gente, o sea, y nunca ha quedado claro qué pasó allí exactamente, ¿no? Te puedo decir que cuando regresaba en el buque insignia, a la altura de Chile, se le hizo una entrevista a bordo y él dijo que Estados Unidos tenía que estar preparado para evitar acciones de naves que iban de un polo a otro a velocidades enormes, ¿no? Y eso lo dijo de forma cándida. Después, cuando llegó Bert a Estados Unidos, le fue prohibido cualquier tipo de aparición pública y mucho menos hablar de todo este asunto. Forrestal se suicidó, con lo cual o sea, ahí pasó algo que no está claro en este momento, ¿no? Seguro. Ya. Del almirante Bert quería preguntarte, cuentan que cuando llegó a la Antártida descubrió un mundo que no estaba con las características que había de hielo, pájaros extraños, tropicales. ¿Es cierto esto que hubiera descubierto la entrada a otro lugar? Muchos hablan de la tierra hueca, ¿no? La entrada ahí, incluso apenas hay fotos de los polos desde el punto de vista de la NASA o de satélites. Es una zona que no se enseña al público, digamos, normalmente. Es muy difícil obtener imágenes de ahí. Y entonces se dice que él, en una expedición previa, entró en un mundo donde había mamuts y habían animales muy extraños y había pues una zona cálida, incluso fue recibido por ese personajes allá abajo, en fin, no sé. Yo te puedo decir que yo tengo la película de la Operación High Jump original, filmada por el ejército de los Estados Unidos, y hay una filmación que se ve un hidroavión que está volando sobre la inmensidad helada, y en medio de repente se ve una especie de mancha negra, que es un lago inmenso, y los tíos amerizan allá, y es como un oasis, y eso está en imágenes, y incluso el agua era de tipo cálido, pero la filmación se corta ahí y pasan a otras escenas, quiere decir que ahí hubo censura, ¿no? Claro, ¿qué descubrieron? No lo sé, pero lo que sí que se sabe, esto se sabe oficialmente o científicamente, que hay actividad geotérmica y por lo tanto bajo la inmensa capa de hielo que es un continente, pues hay una actividad geotérmica que permite la vida. O sea, estamos hablando de 25 grados. O sea, que es interesante. Apasionante lo que nos cuentes. ¿Tienes 5 o 6 días para estar contigo hablando? Sí, siempre sí. Sí. Mucha gente dice que en el continente, en el cono sur sudamericano, Chile, en alguna parte de Argentina, hubo una colonia de gente muy extraña, rubios, altos, con una tecnología altamente desarrollada. ¿Podían ser estos nazis? Creo que les llegaron a llamar los Fremskip. A ver, Alemania siempre ha tenido intereses en Sudamérica. Estoy hablando ya del siglo XIX. O sea, que ya ha habido presencia y familias en Chile y en Argentina desde 1880, por ejemplo, o sea que no es ninguna cosa extraña. Por eso tampoco es extraño que la Alemania nazi pues se fijase en el continente sudamericano, porque ya había mucha relación con ellos y había efectivamente una colonia muy grande alemana ya en los dos países. O sea que esto no es tan extraño. Bueno, colonias ha habido varias. Hay una muy famosa en Chile, que era la colonia Dignidad, que estaba en los Andes, que diría que ya no opera en este momento, porque sé que la policía entró hace un tiempo y tal, ¿no? Sí. No sé en ese momento si esto funciona o no. Y luego ha habido muchas empresas alemanas que han sido formadas después de la guerra o durante la guerra con dinero alemán del momento, y que han sido empresas que han ayudado a los que luego escaparon hacia Sudamérica, ¿no? Esto seguro. Pero no tienes datos de que hubiera una colonia con alta tecnología, quizá producto de lo que los nazis pudieron salvar y llevar allí. Mira, es posible que sí. Yo lo que sí puedo decirte es que durante la guerra, y esto es uno de los temas que he estado trabajando, pero no creo que haga ahora ningún libro sobre ello, pero hay actividad militar durante la guerra en Sudamérica, hasta el punto que el general Marshall envió tropas americanas a Brasil y a Uruguay para enfrentarse a tropas alemanas, ya que los alemanes tenían, se dice, como 14 fortalezas por toda Sudamérica. Una de ellas era la Colonie Wagner 555, que era la más famosa y muy potente, con lo cual es fácil que allí hubiese pues material técnico de alto nivel. No tengo demasiadas dudas, ¿no? Y que descubrieran reliquias como la lanza de Longinos que decías antes, o el Grial, muy cerca de España, por ahí por Cataluña. Bueno, a ver, no, la lanza de Longinos la consiguió Hitler en Viena, concretamente. Y el Santo Grial, uno de los sitios donde buscaron fue Montserrat. Montserrat, sí. Y aquí vino Himmler, que yo siempre he dicho que la visita a Himmler es muy curiosa, porque para que él venga a Montserrat, que es un lugar perdido, y que para ellos, pues, es decir, ahí había algo. Es decir, este hombre cuando se movía, no solamente previamente había ido todos sus atlates y todos sus secretarios, por decirlo así, ya para arreglar el tema, sino que cuando él llega ya oficializa el tema. Y yo creo que él vino aquí no solamente a recoger algo, sino que él debió dejar algo aquí. Lo que pasa es que esto sigue siendo un misterio, ¿no? Pero Himmler no se movía así como así, ¿eh? ¿Dejar algo como qué? Quizá no lo sé. Yo creo que hubo un trueque aquí, ¿eh? ¿Sí? Entre algo que trajo él y algo que él se llevó, que ya estaba
digamos, negociado de largo por sus secretarios, por decirlo así, ¿no? O sea, él vino solamente a dar la bendición, vamos a decir, ¿no? Y a recoger físicamente el objeto que sea, ¿no? Curioso. Resumiendo, bombas atómicas mucho antes de que se conocieran, incluso Alemania las utilizó en la guerra, una máquina que podía transportarse de un sitio a otro, submarinos que van a la Antártida. ¿Cuántas cosas nos quedan por conocer de todo esto, verdad, de la historia? Sí, hay muchísimas más cosas y esto explica a veces, tiene sentido con, digamos, en la evolución tecnológica que ha habido, ¿no? Lo que pasa que la física que es utilizada es una física que es demasiado exótica para nuestros estándares. Y yo creo que era una física que entraba de lleno incluso en filosofía ya. O sea, había que ser nacionalsocialista para llevarlo a cabo, ¿eh? Bueno, esto es un tema que estoy trabajando ahora, por ejemplo. ¿Significa que era más que física metafísica, que tenía que ver con todos esos contactos que tuvieron con los lamas en...? Es que iba mucho más allá, iba mucho más allá. Y solamente se podía llevar a cabo siendo un nacionalsocialista convencido, ¿no? Entonces, si no, es muy difícil entender esa física, es muy complicado, ¿eh? Yo he indagado algo y he de reconocer, claro, yo no soy físico, ¿no? Y de reconocer que es complejo, es complejo, y de luego que se aparta después de mi capacidad de entendimiento, seguro. Para realizar todos esos trabajos, estamos terminando ya, Felipe. ¿Has tenido contactos con alemanes, con gente que había estado implicada? He tenido contacto con alemanes, efectivamente, he estado en contacto con ingleses, con americanos, he conseguido libros, y he conseguido, bueno, decía antes la película aquella, he conseguido grabaciones y cosas originales, y libros sobre todo muy interesantes de una época en que se escribía muchas cosas que eran ciertas y que luego fueron censuradas, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de libros de los finales de los 40, principios de los 50, hasta el 55 puedes encontrar libros muy interesantes, ¿no? Que explican cosas que no se apartan de la verdad, ¿eh? O sea, que está muy en línea. Luego todo esto fue prohibido, claro. ¿Y cuándo crees que se van a desclasificar todos esos documentos? Bueno, hay varios años. El 2035 es uno de ellos para la operación Hype Jam. Teóricamente ya ha habido muchos documentos que tenían que haber sido desclasificados, pero se les ha añadido más años todavía. Luego aquí ya entramos en un tema gubernamental que yo no soy capaz de poder solucionar, pero claro, yo me pregunto por qué, ¿no? Habrá que seguir esperando. ¿Por qué, no? Yo ya no lo veré en el 2035, yo ya no lo veré, pero es evidente que aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Tenemos que terminar. Te agradezco los datos porque has dado misceláneas de montones de cosas que, sobre todo para seguir investigando. ¿Alguna página web o algo para poder seguir informándose, estar en contacto contigo, ver tus libros? Bueno, a ver, la página Nautilus, pues se puede entrar en contacto conmigo si se desea. Sí. Y ahí tienes información. Bueno, luego páginas en Internet, a ver, lo que pasa en Internet hay mucha basura también, ¿eh? No, yo me refería a comunicarse contigo si... Sí, a través de Nautilus sin ningún problema. Nautilus.com. Sí, entráis en la página de la editorial. Sí. Y si tienes algún mensaje o lo que sea, pues lo dejáis ahí. Perfecto. Felipe, todo un placer que hayas estado en el programa y sobre todo por las cosas. Ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Y aquí el más agradecido soy yo, de verdad. No, yo te doy gracias a ti y sobre todo quiero ese café que vamos a tomarnos que cuando vayamos a Barcelona juntos y poder seguir charlando. Estáis invitados, ya lo sabéis. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente, gracias por todo. Hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego. Y comenzamos. Enrique Vicente es nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar de un personaje en el que están depositadas muchas de las esperanzas en el cambio en este mundo. Barack Obama, un programa impresionante, no os lo perdáis. And I've chosen a timeline that will remove our combat brigades over the next 18 months. So let me say this as plainly as I can. By August, esta es la voz de nuestro personaje de esta noche. Ahí estaba la introducción del tema que queremos tocar y solo nos queda presentar a nuestro invitado. Don Enrique de Vicente, un placer tenerte. Vaya música que te sirve para presentarte. Muy buenas noches, Miguel. Como siempre es un placer para mí estar en este espacio blanco que considero mío también y en Radio Nacional, que considero mi casa desde hace pues un cuarto de siglo que empecé aquí. Sí, señor, es tu casa, es tu programa y estuvimos en los inicios también haciendo un montón de cosas. ¿Cuántos años lleva director en la revista Año Cero, Enrique? Pues desde que la fundé, en 1990. ¿90? Sí. Unos cuantos años. Hablamos de Obama, si te parece. ¿Por qué esa tormenta mediática con este personaje? Porque para mí Obama es, más que ningún otro líder del último siglo, la encarnación del héroe solar. El nombre de héroe solar es un nombre que se le ha dado a grandes líderes históricos, personajes míticos, pues como Mitra, el propio Jesús, salvando las distancias, por supuesto, Napoleón, Federico II de Hohenstaufen, Mao Zedong, es el único de este siglo al que se le ha dado ese calificativo, y Obama, que lo es, de entrada por su carta astral, que es tremendamente solar, y siguiendo por todos sus símbolos. Si tú miras el símbolo de toda su campaña y de sus seguidores, es un sol
amaneciendo sobre un horizonte ondulado. Horizonte que representa, él es Leo, signo solar Leo, que es el único signo de los 12 signos zodiacales que está regido por el Sol, y su ascendente es Acuario. Y Acuario son unas ondas, como las ondas con la bandera americana que aparecen por debajo de su símbolo. Como sabes también, los seguidores de Obama saludaban con las manos formando una O, que en los carteles que hacían se veía como la O era un sol que irradiaba sus haces en todas las direcciones. Muy pensado todos los ideogramas y todas las fórmulas que tenía para comunicarse, ¿verdad? Lógicamente, pero bueno, vamos a ver qué no está pensado en una civilización como la nuestra y en un país como Estados Unidos. Estados Unidos es el país del marketing, de la publicidad, de la comunicación desde su mismo nacimiento. Y todas las campañas han estado muy pensadas, esta más que nunca. Pero esta campaña ha sido la primera campaña global de la historia no americana, sino mundial. La primera vez que Internet se utiliza como una herramienta potente y que ha permitido dar la participación al pueblo por primera vez. El pueblo americano, que era un pueblo pasivo, solamente decidido a votar siempre que se inscribieran antes, con lo cual era la mitad de la población escasa la que votaba, entre dos partidos, y los otros partidillos que había no sacaban apenas votos. Siempre había consistido en eso. Por primera vez han podido apoyar con sus pequeños donativos a un líder. Por primera vez, toda la campaña de este líder frente a sus diferentes contrincantes se ha visto en televisión en todo el planeta y se ha seguido con un interés extra, pues tanto porque era un líder negro, cosa que llamaba la atención, como porque representaba un cambio, una ruptura en todos los sentidos. Claro, otra cosa es formularse la gran pregunta. ¿Esto es solo una forma más de hipnosis mediante la que el sistema pretende que sigamos embobados, dormidos, atontados? ¿Es un engañabobos más? ¿O realmente hay un cambio tras Obama? Eso esperamos, ojalá. Esta noche atentos, vamos a contaros muchas cosas que desconocéis acerca de Obama y por ende de nuestra propia historia, porque estamos todos en el mismo tren. Enrique, alguien ha contado que en el momento de que juraba el cargo y tomaba la presidencia de los Estados Unidos, hay una serie de aparatos, incluso en Internet, que sirven para medir la intensidad emotiva de la gente en el planeta, y fue tan intenso como cuando los atentados del 11, es decir, todo el mundo estaba pendiente de ese personaje en ese momento. Todo el mundo estaba pendiente, pero no solo eso. No he hecho esa observación de la medida, pero me gustaría saber qué ocurrió durante las 24 horas previas. Porque gente muy sensata que yo conozco, que son gente muy psíquica, con sus profesiones cada uno, muy psíquica, muy conectados con el mundo espiritual y con el mundo del inconsciente, pasaron unas horas terribles, tuvieron una noche terrible, la noche anterior terrible. Alguna de esas personas me la ha descrito como la peor noche de su vida, como si se estuviera librando una gran batalla. Y yo estoy firmemente convencido de que ahí se estaba librando una batalla enorme entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Y que en esa batalla y en el mundo invisible, y mediante otra en el mundo visible, se le estaba tratando de convencer de que él tenía que apoyar al poder absoluto que controla Estados Unidos y el mundo, porque si no las cosas le iban a ir mal. Yo creo que esa batalla se libró y que fue la luz la que ganó. Otra cosa es qué va a ocurrir mañana, eso no lo sabemos. También es curioso, Enrique, cuando estuvimos viendo el acto de la presidencia, del nombramiento, parece ser que Barack Obama se equivocó al tomar el juramento, pero no fue algo intencionado, ¿no? Hombre, tú examina, yo grabé todo el juramento porque yo estaba interesadísimo. Es la primera vez que sigo algo con ese interés y que lo grabo completo. Uno lo graba y uno ve que él tiene un manejo total de lo que dice y lo que hace. Hombre, a uno siempre se le escapan cosas, uno tiene fallos y probablemente no hubiera dormido la noche anterior, pero no se le notaba. Es decir, los fallos son probables, sí, pero se le ve como el error que comete aparentemente, hay un verdadero lío, el que le toma el juramento, él sonríe, es decir, no es alguien que se equivoca y que reconoce que se equivoca, no, es algo como con mucha conciencia.
¿Cuáles son las hipótesis? Con mucha conciencia. Yo creo que sí, eso es lo que creo, insisto, nada más que se trata de creencias. Lo fundamental es que se dijo que al día siguiente le tomaron el juramento. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo que había pedido la carta astral de Barack Obama a Vicente Casaña, que es mi gran amigo y el mejor astrólogo que conozco, pues la carta astral de ese juramento era más bien mala, reforzando la propia carta astral de Obama, que le condiciona absolutamente, que es un tipo increíble, capaz de hacer una revolución, capaz de cambiar el mundo, pero muy condicionado por varios aspectos, que se dice ahí, varios. Su ego, el sexo, son cosas que le condicionan, pero luego sobre todo los colaboradores, las relaciones, los grupos de poder, eso le va a influir mucho. En ese momento de su entronización, de su juramento, eso influía al máximo. Pero cuando le digo a Casaña, no, es que, y dice, es verdad, al día siguiente. Dice, eso lo cambia todo. Digo, hombre, pero hará falta ver la hora. Dice, no. Es que al día siguiente, no importa qué hora sea, las condiciones eran magníficas. Es decir, que según tú, igual fue un acto que hizo a propósito, hombre, porque conocía a nivel astrológico que le iba a ir mal si hacía ese día el juramento y prefirió dejarlo para el día siguiente, que las cosas estaban mejor astrológicamente. Según yo sí. Pero vamos a ver, según yo sí, porque no me lo estoy inventando. Ya. O sea, es que hay al menos 4 casos de presidentes norteamericanos que sabemos que han prestado mucha atención a los astros, y hay uno excepcional, que es Ronald Reagan, que se conocen los dos astrólogos, un astrólogo y una astróloga, que trabajaron para él a través de su mujer, pero para él. Pero no hay duda de que Ronald Reagan se dejaba influir por los astros, entre otras cosas, además de que está en las conversaciones en la que le consultaba a la mujer acerca de cada decisión que tenía que tomar, sino que cuando él fue nombrado gobernador de California, él tomó su juramento por la noche, en una hora absurda, increíble, o sea, que no admitía ninguna otra posibilidad más que era el mejor momento astrológico. Era un momento excelente, tan excelente que fue un gran gobernador de California y que luego pudo llegar a presidente de los Estados Unidos. Y vamos, hay otro dato. Obama demuestra tener un conocimiento de los mitos, de los símbolos, y dentro de su símbolo hay tal contenido astrológico y en otra serie de cosas que, vamos, es seguro, además de que él dice que va a empezar una nueva era, sus seguidores hablan de una nueva era, no tengo ninguna duda. Eso iba a decir, a pesar de lo que pueda parecer de locos, muchos de los presidentes y muchos de los gobernantes de este planeta creen mucho más en estas cosas, las utilizan de una forma mucho más profunda de lo que creemos, mitos y todo ese tipo de creencias. Última pregunta antes de pasar al primer tema, entrar más profundamente. Mucha gente dice que es el anticristo. Obama es el anticristo. ¿Qué piensas tú del tema? Aunque vamos a analizarlo dentro de un momento. Lo dicen muchos cretinos. O sea, es la mayor estupidez que he oído, y lo argumento muy simple. Primero, porque quienes han dicho eso, y yo escribí eso en el mes de septiembre en la revista, en el editorial, que en internet uno metía el nombre de Obama y encontraba 900 y pico mil, ahora es 1 millón y poco más. No ha crecido apenas. ¿Por qué no ha crecido? Porque era una campaña, era digamos, páginas web en las cuales se le mencionaba diciendo no es, porque era una campaña brutal del Partido Demócrata contra él. ¿Para qué? Para que una minoría muy fuerte que hay en Estados Unidos, religiosa, cristiana, le considerara el anticristo. Pero ¿por qué digo que es una monumental estupidez? Y no voy a rebajar el calificativo. Estupidez, infamia, mentira. O sea, todo lo que pueda decir es poco. ¿Por qué? Simplemente porque cuando uno estudia a fondo las profecías, como yo he hecho desde siempre, y uno lo ve, uno pone Obama en internet y anticristo en español y va a encontrar, en inglés, no recuerdo, rápidamente uno de los primeros resultados, un análisis que hace alguien en internet diciendo características del anticristo, enumera 34 y de las 34 dice cumple 4. Como cualquiera de nosotros, como yo mismo y como cualquier otro. O sea, las 4 son tan absurdas como que es hombre. Podría ser hombre o mujer. O sea, cosas de ese tipo. Luego lo vamos a analizar más profundamente. Ahora, vamos a analizar y vamos a decir algunas características fundamentales del anticristo que no cumple ni por asomo. Nadie ha dicho, en ningún sitio se insinúa que el anticristo sea negro. Para nada. Tampoco se insinúa que haya nacido en una isla como ha nacido él. Por el contrario, hay otra serie de personajes
míticos como Al-Mahdi, que es el Salvador que esperan los musulmanes, y otros personajes que sí se dice. Vendrá de la isla Siempre Verde, que es uno de los nombres que reciben muchas islas, entre otras Hawái, porque es el único presidente norteamericano que nació en una isla. Y eso tiene que ver con infinidad de profecías sobre un líder, un héroe, un salvador. Y cuando digo la palabra salvador, me estoy refiriendo a que en la historia podemos analizar la presencia de varios cientos de salvadores. Y dicho eso, vamos con la segunda parte del programa, dando más datos de este personaje y de nuestra propia historia. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. Pues aquí estamos, con ese misterio de Obama, ángel o demonio. Hay muchas preguntas, Enrique, tenemos las líneas, has visto al rojo vivo, 900, 137, 137, y preguntan... No hay posibilidad de dar, porque he visto, vamos, que están repletas. Pero preguntan que qué opinas, si es cierto, de ese ovni que se vio en el momento que estaba haciendo el juramento Obama. Parece que en una fotografía no se ve un ovni. No, sinceramente no lo he mirado, porque me pareció un dato secundario, y primero habría que ver si realmente se vio un ovni. Y a mí no me extrañaría, pero no me extrañaría porque al ser un momento importante, los ovnis han aparecido, sean lo que fueren, y para mí tengo claro lo que son algunos de los ovnis, es decir, presencias e inteligencias extraterrestres en este planeta. Yo estoy firmemente convencido de que estamos siendo visitados por seres extraterrestres. Y es más, tengo la intuición que durante estos 4 años decisivos en los que Obama va a gobernar, que para mí, y apuesto todo en esto, van a ser los 4 años más importantes de la historia, de todo lo que recordamos. O sea, lo que vamos a vivir en estos 4 años, recuérdenlo bien, recuerden al loco que dijo estas palabras estúpidas. Estos 4 años quedarán grabados realmente a fuego en nuestra memoria y serán decisivos para el destino de este planeta. Entonces, es significativo que en ese momento, al país más importante, en un momento de miseria absoluta, en el que el anterior presidente había llevado al país y al mundo al borde mismo del precipicio, surja un individuo capaz de pilotar la nave Tierra y permitirnos saltar sobre el abismo o hundirnos en él. Permíteme, Enrique, hay más preguntas que te voy pasando, pero permíteme que lea una parte del discurso que hizo Obama en Iowa el 3 de enero del 2008. Decía, dijeron que ese día nunca llegaría, que este país estaba demasiado dividido y desilusionado para luchar por un propósito común. Pero en este momento decisivo de la historia, habéis hecho lo que los cínicos decían que no podríamos hacer. Habéis dicho que ha llegado el momento de advertir a los lobbies que los dueños del gobierno somos nosotros y estamos aquí para recuperarlo. Seré un presidente que aprovecharé el ingenio de agricultores, científicos y empresarios para liberar a esa nación de la tiranía del petróleo, que termine con esta guerra de Irak y que restablezca nuestra posición moral. Estamos eligiendo la esperanza en lugar del miedo, estamos eligiendo la unidad en lugar de la división y enviando un poderoso mensaje que el cambio está llegando a América. Yes, we can. Curioso lo que decía, ¿verdad? Curioso. Y repetía, el discurso de Des Moines a comienzos de enero, porque es sumamente importante. Él repite una y otra vez en ese discurso en el que expone todo el programa que está cumpliendo punto por punto. Ese discurso es fundamental para mí, repite una y otra vez. This is the moment. Este es el momento. Una y otra vez. Porque él es consciente de que este es el momento. Este es el momento que muchos de nosotros, Miguel, tú, yo y otros muchos más que nos están oyendo, hemos esperado. Hace 30 años. Desde hace tanto tiempo. ¿Qué pasa en Des Moines? Bueno, Des Moines es una población de medio millón de habitantes. Es decir, es la ciudad número 80 en Estados Unidos. Tiene una importancia muy secundaria, pero tiene una importancia fundamental en la historia secreta de los Estados Unidos. Resulta
que Des Moines era la ciudad, el único presidente o vicepresidente que ha sido de Des Moines es Henry Agar Ballas. Henry Agar Ballas es el único vicepresidente de Estados Unidos que ha sido abiertamente ocultista, que precisamente lo sepultaron políticamente diciendo que era discípulo del gran místico Nicholas Roerich, que es un hombre que hizo 2 expediciones por Asia Central y que se dice que es el único hombre del siglo XX que se sabe que ha llegado al reino oculto de Shambhala. Y por consejo de Ballas, que era también el gurú no solo de él, sino del presidente Roosevelt, fue que colocaron el sello, el gran sello de los Estados Unidos con la pirámide culminada por el ojo que todo lo ve en el billete de $1. ¿Por qué hicieron esto? Según toda la investigación que yo he hecho, lo hicieron porque sabían que eso era convertir el billete de $1, que era la primera vez que se hacía un billete de $1, en un talismán. Y que era introducir un talismán en el bolsillo de cada norteamericano. Henry Agar Ballas es el único presidente o vicepresidente, el único político en la historia de Estados Unidos que ha sido, como dice Obama en su discurso, dice, aprovechará el ingenio de agricultores, científicos y empresarios para liberar a este país de la tiranía del petróleo. El único político en la historia de Estados Unidos que ha sido agricultor, que ha sido científico, porque era un gran biólogo, dirigía la más importante revista de agricultura, y que ha sido empresario. Hay que recordar que su empresa, la empresa que fundó, en este momento es la segunda empresa en semillas en el mundo. Es decir, es de una importancia tremenda. Fue el propulsor de la Revolución Verde Mexicana que se ha extendido por todo el planeta. Fue el gran líder, el gran precursor del movimiento ecologista. Y sobre todo él soñaba con una nueva era, con que Estados Unidos iba a alumbrar una nueva era. Y cómo se descubrió cuando sus rivales destaparon las cartas que él escribía a su maestro Roerich, él se consideraba un nuevo Galahad en busca del Grial y hablaba del karma. O sea, hablaba de toda una serie de creencias, estaba convencido de que iba a reaparecer Cristo sobre la tierra, es decir, era un místico. En la ciudad de ese místico habla Obama y ahí es donde gana realmente la carrera a la presidencia. La portada de Time es un reportaje que está hecho en Des Moines, porque ahí se pasa un mes y pico preparando la campaña. Y el ganar el caucus, que es, digamos, la elección local por el sistema complejo americano, el ganar el caucus de Iowa, que es un estado en el que hay un 3% de negros, un 97% de blancos, y una inmensa mayoría de ese 97% son de origen alemán, y por lo tanto muy pocos propensos a votar a un negro, el ganar ese caucus le consagra ya como presidente. Él sabe lo que se jugaba ahí, y no es solo la vinculación con Ballas esa, no es ya que el nieto de Ballas y que preside su fundación lo apoya a muerte, como la nieta de Eisenhower, porque Eisenhower y Ballas, aunque parecía que eran oponentes políticos, eran íntimos amigos, sino que él es el único presidente norteamericano, el único que ha nombrado a 2 importantes miembros de su gabinete, a ciudadanos de Des Moines, de Iowa. Una es la que dirigió toda su campaña, la principal ayudante de su campaña, que va a ser la jefa del staff de su mujer Michelle Obama, que va a ser seguramente la primera dama de Estados Unidos, que va a tener un papel más preponderante que otras. Y luego el ministro de Agricultura es también de ahí, y resulta que solo otros 2 ministros de Agricultura anteriormente han sido de Iowa, que han sido Ballas y su padre. Es decir, esto es una historia compleja, pero que conecta con que él no puede decirlo abiertamente, porque a Ballas le dijeron que era procomunista, y le apoyaron los comunistas en el momento en que él se presentó a las elecciones, y ya están diciendo que Obama es un socialista. Pues claro, ¿qué otra cosa puede ser? Es decir, desvinculémonos del concepto político que eso significa. ¿Qué otra cosa puede ser alguien que trata en el país del capitalismo romper la esclavitud, la atadura, la miseria de gente que vive sin nada, de gente que se muere por las calles sin seguridad social? Lo primero que ha dicho es seguridad social para los niños, porque ellos son la esperanza del futuro.
Hoy hablaba de ello, Tendrá que pero librar una lucha brutal, no con los lobbies, con las presiones de todo tipo. Va a tener que mantener un equilibrio. ¿Pero qué quieren los críticos? Que le siguen criticando por activa y por pasiva. ¿Qué quieren? ¿Que haga una revolución que incendie el país? Déjame que te haga preguntas. Los nombres de Barack Obama tienen un significado muy curioso, ¿verdad? Los tres nombres, yo he hecho un rastreo Barack profundo. Hussein Obama. Bien, vamos a explicar qué es Barak. Trata de ser- Tú lo conoces muy bien, Miguel, has ido a muchos países árabes como yo. Barak solo hay una significación, que es la baraka. Te saludan allí, Barakallahu fik, que es la bendición o la gracia de Dios sea contigo. Baraka significa bendición o gracia, es decir, el nombre es en una persona a que no has conocido a ningún musulmán que se llamara Barak. No, mira, Yo a ninguno, y hemos conocido a muchos, ¿sí? Porque seguramente a varios miles de musulmanes. Se llama Barak, es decir, el bendito o el que tiene la gracia. Se llama Hussein, y Hussein es el nombre de uno de los dos nietos de Mahoma, que es el imán al-Hussein. Para que vean la importancia que tiene, recuerden el último atentado que ha habido en el Cairo, y tú conoces bien el Cairo, sabes que ha sido en el mercado de Khan al-Halili, que conocemos de Un memoria. lugar donde vamos muchas veces. Y ha sido enfrente de la gran mezquita de Al-Hussein. Es el nieto de Mahoma y además significa el bueno, el bonito, el bueno. Y Obama aparentemente no es un nombre musulmán, sino un nombre africano, pero resulta que un periodista iraní ha recordado que en farsi, que es el idioma de los persas, de los iraníes que no hablan árabe, por cierto, Obama significa él, es decir, Dios, está con nosotros. O sea, que significa la bendición o la gracia de Dios y de Al-Hussein, del nieto de Mahoma, está con nosotros. O sea, es realmente significativo. Y luego él representa también un cruce de etnias muy, muy curioso, ¿no? Su madre, no sé si será la madre de Honolulu. No, pero bueno, no es del Honolulu, sino que ella, como todos los Familia americanos, allí. tiene un montón de ascendentes y se ha dicho que ella tiene un antepasado común con Dick Cheney. Es decir, con uno de los vulcanos, de los monstruos horribles que eran la guardia no pretoriana, no, eran las bestias que rodeaban a Bush. Y perdón, no puedo utilizar otro calificativo porque el tiempo tal vez, cuando no se les hará un tribunal de guerra, pero el tiempo se encargará de juzgar sus crímenes contra la humanidad, pero porque no me quiero callar, es decir, yo no soy antiamericano, para nada, simplemente soy anticriminales o defensor de gente que lucha frente a todas las dificultades, como creo que este hombre está haciendo hasta donde pueda. Y en parte las canas que le están saliendo son de eso. Pero vamos a ver, se dice que Dick Cheney que tiene un antepasado común. Sí, de 1600 y pico. Es decir, tú sabes, Miguel, que cuando se celebró el 1000 aniversario de Hugo Capetto, del rey de Francia, se hizo un estudio según el cual, 1000 años después, el 52% de los franceses eran descendientes de Hugo Capetto, entre otras cosas, porque a los reyes de Francia y de otros sitios eso de fornicar les iba mucho. Ya. Pero sí, sus ascendientes están en África, en diferentes lugares, y es encima un hombre de color, o sea, un personaje bastante extraño. Es extraño en múltiples sentidos, porque en el sentido religioso también él se ha declarado universalista y él ha dicho cosas muy claras. Yo comento aquí algo de un libro, La fe de Barack Obama. Stephen Mansfield, que es un experto un escritor periodista, experto en temas religiosos, dice que se declara abiertamente cristiano y liberal por igual, sin pedir disculpas por ninguna de sus creencias. Es decir, es liberal y es cristiano. Y que cree que su fe debe dar forma a su política y a la de su nación. Pero hay algo muy interesante, y es que resulta que por un lado, se dice que es totalmente projudío. O sea, unos dicen es projudío porque resulta que su ayudante, Ralph Ebrahim Israel Emmanuel, que se le ha visto por muchas partes, es judío y el padre de este ayudante suyo fue un terrorista judío que participó en un atentado en 1948 en un hotel que costó la vida a dos importantísimos miembros de la ONU,
muy importantes. Uno era un personaje sueco, de familia real sueca, y entonces otros han dicho que trata de reintroducir el Islam en Estados Unidos, y unos terceros ya le han declarado murtad y como tal reo de muerte. Algún fundamentalista árabe ha dicho que él es un murtad. Un murtad es como se le llama a un apóstata en el Islam. Afortunadamente este es un loco, una minoría ínfima. Lo que pasa es que hay minorías que se cargan aviones, se ponen bombas en trenes y hacen cosas por el estilo, aunque sean conejillos de Indias utilizados por alguien, pero no importa, pero lo hacen esas bestialidades. ¿Por qué dicen eso? Porque resulta que su padrastro, cuando estaba en Indonesia, le llevó a las mezquitas y le enseñó la oración. Bueno, yo también conozco la oración islámica. ¿Y qué pasa? ¿Que yo soy un murtad por haber hecho eso? Yeah. O sea, no lo puedo entender. Eso solamente entra en mentes inquisitoriales, porque si aplicáramos esa misma norma, también los católicos y los protestantes deberían lapidarle, porque él, siendo protestante, asistió a un colegio católico y rezó, claro, con los católicos, porque era el único colegio que tenía a mano en Indonesia. Es decir, es un hombre que conoce todas las religiones porque su madre lo reconoce. Yo me he leído los 2 libros que él tiene, que son fantásticos, sobre todo Sueños de mi padre, en cuanto a toda esa historia, y dice cómo su madre le tenía un cuento con los mitos de la creación, le hacía leer libros de esos desde pequeño, y le hacía familiarizarse con todas las religiones, porque es el único político que yo recuerdo, que conozco, cuya madre ha sido antropóloga. Es algo que te voy a decir la dimensión que tiene, porque aunque durante un año estudié antropología en la Sorbona, y el antropólogo es el único estudioso académico, además de los teólogos, que estudia, sin esa proximidad del teólogo, historia de las religiones, de los mitos, de las creencias como tales, aprendiendo a respetar las creencias de cada pueblo por igual. Él, por lo tanto, conoce bien las creencias, los mitos, y es capaz de manejarlas, y es capaz de ser consciente incluso de que él está encarnando un gran mito. Y esa es otra parte de tu trabajo también, que es el único que lo ha logrado, ser el primer presidente afroamericano, careciendo de amplia experiencia política o militar, cosa que piden mucho en Estados Unidos, o de los pocos que no cuenta con un pedigrí familiar que le pudiera ayudar a llegar al poder. Eso lo digo, eso si quieres te digo, porque lo digo por el 78% de los presidentes. Estoy hablando, eso fue un estudio, escribí un artículo en la época en la que estaba Carter, en la época que estaba Reagan en el poder. Hasta entonces 76-78% de los presidentes, según un estudio de un académico que leía en aquel entonces, tenían relaciones familiares, ellos o sus mujeres, con el resto de los presidentes de la historia de Estados Unidos. Es decir, había una serie de líos familiares increíbles. La gente piensa que todo sucede al azar y no saben que Clinton es familiar de personajes importantísimos de la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, un general Clinton que luchó contra Washington y otro que apoyó a Washington. Entre otras cosas, no saben que es la mujer de Clinton, que no se llama Hillary Clinton, por supuesto, que su apellido entronca con familias de lo más importante de Estados Unidos. Y así un larguísimo etcétera, que la madre de Bush, y por tanto esposa del anterior presidente, lo mismo. Y así podríamos seguir. Por el contrario, Obama no tiene vinculaciones de este tipo. Uno de los actos que él realizó fue también en Washington, frente a ese monumento increíble que hay, y eso estaba cargado de simbolismo. Ahí había algo más que un sentido de dar un mensaje a la nación, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, todo presidente hace su juramento ahí, ante el Capitolio. Entonces, el Capitolio es dentro de Washington, que es la primera capital del mundo, que es concebida desde su comienzo como una ciudad masónica, y ciudades masónicas o fragmentos hay en todo el mundo. En Madrid tenemos una cosa que se llama la ciudad lineal, que fue concebida como tal por varios masones y desarrollada. La gran avenida se llama Avenida Arturo Soria. Arturo Soria fue un gran masón. Y Washington es concebida como un talismán masónico, como una ciudad que irradia en todas las direcciones, es como un ombligo, un ónfalos, un centro del mundo u ombligo del mundo, a partir del cual, de ese ombligo, las energías irradian en todas las direcciones.
pero luego tiene una conformación geométrica especial. Tanto por el que diseñó inicialmente Washington, que es Pierre L'Enfant, como por quienes la desarrollaron posteriormente, se hizo según ciertos planos. Bien, dentro de esos planos tenemos lo que se llamaba la Gran Avenida en el plano original, que ahora se llama el Mall. El Mall de Washington lo recordaremos de muchas películas, es donde se ve la Casa Blanca por un lado, el obelisco y un lago, que es el lago sagrado dentro de los templos egipcios y dentro de esa conformación masónica, y tenemos a un lado el memorial de Abraham Lincoln, al otro lado el memorial de Jefferson, que es el segundo presidente de Estados Unidos, y por cierto también masón, junto con Washington. Y otra serie de puntos. Lo importante es que eso conecta a su vez con otras avenidas, la avenida que lleva a la Casa Blanca, y eso es la reconstrucción de la forma que en ese momento tenían las estrellas de la constelación de Virgo. ¿Esto es un azar? No. ¿Por qué? Porque todo Washington, para cualquiera que la haya visitado a fondo, va a reconocer, en cuanto se lo explique en 2 palabras, que está dedicada a Virgo, a la Virgen, a la diosa. Es la ciudad del mundo con mayor cantidad de zodíacos. Está repleta de signos zodiacales, absolutamente repleta. Está repleta de evocaciones de la diosa. Cada uno de sus monumentos, cuando alguno de ustedes visite Washington, presten especial atención. Hombre, les recomiendo comprarse un libro sobre la arquitectura de Washington de David Ovason, que explica todo esto a fondo. Pero presten atención y van a ver la mayor cantidad de diosas y desde luego signos zodiacales de cualquier ciudad, incluida Roma, en proporción al terreno que hay. Entonces, ese es el centro del talismán. Ese lugar, el Capitolio, ahí puso la piedra basal, la piedra sobre la, digamos, de fundamento sobre la que fue construida George Washington, vestido de masón, con su mandil de masón y rodeado por todos los compañeros masones en una gran procesión. Eso es un talismán. Y en ese talismán se presenta Obama encarnando un arquetipo que es el arquetipo del héroe solar. Esto puede parecer muy complicado, pero desde el punto de vista de la psicología profunda de Jung, pero también de la magia, es un acto mágico de fundamental importancia. Ahí, ese día, el 20 de enero de este año, la historia del mundo cambió. Puede parecer estúpido lo que digo o loco, salvo para quien ha estudiado a fondo estos temas. Ese es un hito en la historia del mundo. Preguntan que qué relación tienen con las sociedades, los grupos de presión, sociedades secretas, Barack Obama. Mucho. Vamos a ver, en síntesis, expongo toda una serie de ataques que se le han hecho, es realmente una síntesis de miles de páginas que he leído, y se dice, no hay ninguna duda de que el lobby judío tiene mucha presión en su gobierno, pero toma, como lo han tenido los anteriores. O sea, si interpretásemos a la luz de eso las presidencias, salvo Bush, que Bush cada vez que se atacaba a Israel, Bush se apresuraba a hablar. No, Obama ha permanecido callado, calladito. Y quien ha ido a Israel ha sido Hillary Clinton, que era su oponente, y que Obama la ha nombrado su ayudante, al igual que Abraham Lincoln, cuya figura él sigue, porque ha sintonizado con el arquetipo de Abraham Lincoln. No, porque nadie piense para nada que es una reencarnación de Abraham Lincoln, no. Ha sintonizado con el arquetipo, que es una historia de la que hablo en el artículo, y a través de quienes hacen estos, de la consejera psicológica, no espiritual, de Hillary Clinton, que es Jan Houston. Doy los datos porque es un tema que conozco de primerísima mano. Se dijo en un libro escrito por el que había destapado el Watergate, se dijo la estupidez, porque era una estupidez consciente, hecha para vender muchos libros y repetida por periodistas que dicen, no, pero ¿por qué vas a decir que es un psicólogo? Mejor decir que es una espiritista. Que una espiritista que era Jan Houston le había hecho una sesión de espiritismo a Hillary Clinton cuando estaba en la Casa Blanca y que había conectado con los espíritus de Gandhi y de Eleanor Roosevelt. No. Jan Houston hizo una sintonización que es una técnica especial que yo he hecho en muchas ocasiones, que han hecho conmigo y que he visto a mucha gente con resultados fascinantes, de sintonizar con un personaje cualquiera, histórico,
y sentirte cómo se sentiría él. Es decir, eso es lo que ella ha hecho. Estoy seguro de que Obama ha hecho lo mismo con otros personajes como Abraham Lincoln o como Martin Luther King. Pero lo importante es que Jan Houston, que es la creadora de esta técnica, ella dirige una escuela de misterios en la línea de la tradición griega y que su marido, Robert Masters, eran grandes psicólogos y grandes sexólogos, autores del famoso informe de los años 60, el informe Master y Houston sobre la sexualidad. El marido, Robert Masters, es un hombre de 80 años, un gran psicólogo, pero es el sumo sacerdote de un culto a la diosa Sekhmet, que tú conoces muy bien en Egipto. Bueno, esto puede parecer muy loco, pero es decir, hay más sustancia ahí de la que aparece. Hillary Clinton, durante un tiempo, hasta que lo denunciaron en Internet, llevaba aquí un imperdible con el símbolo del fénix, es decir, la resurrección del fénix. Es alguien que está metida en estas cosas. Obama no digo que esté tan metido, pero indudablemente son gente inspirada, que los conspiranoicos lo verán, los Illuminatis que vienen a cambiar el mundo con toda esta historia. Ciertamente se ha hecho la acusación de que la mujer de Barack Obama pertenece a una asociación en Illinois que dicen que es la contraparte en Chicago del CFR. El CFR es el Consejo de Relaciones Internacionales. Para simplificar, es el Bilderberg, como esa palabra se ha puesto de moda, aunque hay 20 grupos de tanta importancia como Bilderberg, es el Bilderberg norteamericano. Y ¿tiene influencia en su gobierno? Claro, como en cualquier gobierno demócrata. Todos los gobiernos demócratas están muy controlados por el CFR porque es un grupo de presión, un think tank, que tiene indudablemente importancia. Pero vamos a ver, los conspiranoicos que dicen que el mundo, que hay gente que trata de lograr un gobierno único mundial y cambiar el mundo, bien, fantástico, sí, yo estoy seguro de que hay esa tendencia. Pero hay dos tendencias. Una, crear una unidad mundial para mantenernos en la esclavitud, en la estupidez y en la hipnosis, para que seamos más esclavos todavía. Y otra, para liberarnos y para que seamos un planeta único que pueda hablar, como digo en mi editorial, con una voz en el Parlamento de los Mundos, para que la Tierra realmente tenga una sola voz y para salvar esta Tierra que estamos a punto de llevarla al desastre absoluto. Esa es mi opción en el caso de Obama. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Nuestro invitado. Buenas noches, un placer que estés Buenas aquí. noches, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo un señor como tú, que es médico, que estudió medicina, se mete en estos berenjenales que te has metido? Pues por culpa de una cántabra. Por culpa de una cántabra. Es decir, la primera vez en mi vida que yo hago un ejercicio de relajación, lo hago porque yo me voy a pasar un fin de año con unos amigos a Cantabria, a Santander. Ajá. Y ellos acababan de terminar de hacer su primer curso de control mental, del Silva Mind Control. Y yo en un momento determinado que me dicen, cierra los ojos que vamos a hacer un ejercicio de relajación, yo estaba convencido de que me iban a meter una colleja. Digo, esto es una broma que me están gastando. Eras tú la risa. Y uno de ellos, Pedro, que no he tenido ocasión de encontrarme con él, Pedro en aquel momento estaba metido en meditación trascendental y había hecho el curso de control mental y demás, era de los primeros vegetarianos que yo conocí. Bueno, pues me dice, no, tómatelo en serio, que esto es en serio, ¿no? Entonces yo siempre recordaré aquel ejercicio de relajación como la primera vez que mis ojos dieron la vuelta para adentro. Es decir, que empecé a mirarme hacia adentro. Y cuando miré hacia adentro me quedé absolutamente sorprendido, dándome cuenta de que tenía un mundo mucho más rico y mucho más interesante muchas veces que el mundo que tenía por fuera, ¿no? Y que además aquel mundo que yo tenía por dentro yo lo podía manejar, yo lo podía utilizar, yo lo podía mover. Empecé a darme cuenta que trabajando desde dentro, muchas veces esos sueños que tienes los acabas transformando en realidades. Lo que pasa es que hay que vivirlos muy desde dentro, ¿no? A partir de ahí yo tomé interés en el tema del control mental, empecé a hacer control mental. Y cuando haces este tipo de cosas se te van abriendo otros mundos porque vas conociendo a otra gente. Es decir, durante un tiempo estuve haciendo meditación trascendental, que me vino muy bien. Me fui cuando me llevaron a un sitio en donde estaba el Flying Room y yo me pregunté, digo, ¿el Flying Room? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice, no, aquí cuando estés en condiciones vendrás a levitar. ¿Sí? Y digo, creo que es el momento de marcharme. Y me fui.
Y me fui de ahí. Después estuve metido con una gente muy interesante de Chile, que era el Instituto Filosófico Hermético, que también me fui en un momento determinado cuando, leyendo alguno de sus escritos, te decían así que si tenías algún defecto físico aparente o claro, no podías pertenecer a la asociación. ¿Ah, sí? Y aquello me sonó un poco nazi. Ajá. Y dije, hoy creo que también es el momento de marcharse. Y a partir de ahí es cuando, siempre afortunadamente, y a mí Control Mental si me dio algo, fue los parámetros suficientes para poder empezar a diferenciar qué sí y qué no, ¿no? Yo tengo un maravilloso libro, que son todos los protocolos, un facsímil de los protocolos de Houdini. Sí. En los 300 escritos que tiene de las sesiones de espiritismo que él había hecho, dice, con una grandísima elegancia, en todas las sesiones por las que yo he pasado y que quedan reflejadas en este libro, en ninguna de ellas he visto ningún solo asomo de nada que no fuera simplemente mano de un hombre o actuación malintencionada de varias personas, lo cual no excluye que no puedan existir los espíritus. ¿Crees que los espíritus se pueden manifestar? Creer en los espíritus es creer en Dios. ¿No crees en Dios? Yo sí. Ah, vale. Yo sí creo en Dios. Vale. Pero no hay ciencia que me lo demuestre. Ya. Eso es fe. Ya. Entonces, creer en los espíritus significa creer en Dios. El que pueda haber una manifestación diferente a la normal, acorpórea, en algún lugar determinado, en algún sitio determinado, bien, puede ser una energía residual, llámalo como te dé la gana, pero con entidad, con nombre y apellidos propios. Yo todavía, desgraciadamente, no he tenido la ocasión de ser testigo de nada de esto.